Bienvenidos a Crímenes del Mundo, el lugar donde exploramos los casos más oscuros, retorcidos y perturbadores que han estremecido a la humanidad. Hoy viajamos a Rusia, a la ciudad de Nizhny Novgorod, para descubrir una historia que parece sacada de una película de terror, pero que ocurrió en la vida real. ¿Qué secretos puede esconder una casa común detrás de cortinas cerradas y paredes silenciosas? Prepárate para adentrarte en la mente de Anatoly Moskvin, el hombre que robaba tumbas y convivía con los cadáveres de niñas como si fueran muñecas. Esto no es ficción, esto es Crímenes del Mundo. ¿Qué secretos se ocultan tras las puertas cerradas? ¿Cuánto puede ocultar una sonrisa tímida, un saludo educado o una afición peculiar? Nadie en Nizhny Novgorod lo supo, hasta que fue demasiado tarde. Anatoly Moskvin no era, a simple vista, una figura que inspirara miedo. De complexión delgada, gafas gruesas y un andar reservado, era considerado un erudito. Lingüista, historiador, políglota. Dominaba más de una decena de idiomas y era conocido por su fascinación por los cementerios y las culturas funerarias. Le llamaban el historiador de los muertos. ¿Era solo una afición académica o el presagio de algo mucho más oscuro? En 2011, la policía local investigaba una serie de profanaciones en cementerios. Tumbas de niñas habían sido abiertas, pero nada parecía haber sido robado, solo los cuerpos. Los informes eran desconcertantes, pero todo apuntaba a un mismo patrón. Un testigo habló de un hombre con mochila y pasos suaves que rondaba los cementerios al anochecer. La descripción coincidía con Anatoly. Y así, un día cualquiera, los oficiales tocaron a su puerta. Él los recibió con una sonrisa. Una casa como cualquier otra. En el exterior, la casa de Anatoly Moskvin no era distinta a las demás. Un edificio modesto en un vecindario tranquilo de Nizhny Novgorod. Las ventanas estaban decoradas con cortinas ligeras y en las afueras un pequeño jardín que parecía cuidar con esmero. Sin embargo, cuando la policía llegó a su puerta en 2011, nadie podría haber imaginado lo que encontrarían en su interior. El motivo de la visita era una investigación rutinaria sobre las profanaciones de tumbas que estaban ocurriendo en los cementerios locales. Los agentes habían recibido informes de cuerpos de niñas que desaparecían de sus tumbas, y aunque el caso parecía perdido, un testigo anónimo había señalado a un hombre extraño que rondaba los cementerios. Describió a un hombre de aspecto académico, con gafas gruesas y una mochila, alguien que parecía más un espectro de la noche que un criminal. La policía se dirigió a la casa de Anatoly. Cuando llegó, el hombre los recibió sin mostrarse nervioso ni alarmado. Les permitió entrar sin hacer preguntas, como si esperara que sucediera lo que estaba por venir. Lo que los agentes encontraron en el interior no solo les dejó perplejos, sino que alteró para siempre su comprensión de lo que podían esperar de la mente humana. En varias habitaciones de la casa se encontraban cuerpos, o mejor dicho, lo que a simple vista parecía una colección de muñecas grotescas. Estaban distribuidas por toda la casa, sentadas en sillas, recostadas en camas, algunas sobre los muebles de la cocina. Parecían ser figuras de cera, cubiertas con ropa infantil, pero al acercarse más, los oficiales comenzaron a notar detalles que les helaron la sangre. El rostro de estas figuras no era el de muñecas de juguete, eran cadáveres momificados, con los rostros cubiertos con una mezcla de cera y resina. Algunos estaban ataviados con vestidos antiguos, otros con zapatos de charol, pero todos tenían algo inquietante en su expresión, una quietud que parecía demasiado humana. Los ojos, vacíos pero fijos, eran inquietantes y lo peor de todo, parecían observadores. Las muñecas, en realidad, no eran muñecas, sino restos humanos. Entre las muñecas había 29 cuerpos de niñas. Todas habían sido exhumadas de distintos cementerios a lo largo de los años.
Algunos de esos cuerpos estaban en tan avanzado estado de descomposición que era casi imposible reconocer sus rasgos. Pero la mayoría de ellas conservaba una apariencia que, aunque macabra, parecía estar a medio camino entre la muerte y una extraña forma de conservación. Las muñecas que no eran muñecas. Los oficiales quedaron estupefactos. Nadie esperaba encontrar lo que hallaron en esa casa, pero el verdadero horror llegó cuando se dieron cuenta de que esos cuerpos no estaban allí por casualidad. No eran víctimas de algún ritual satánico ni simples cuerpos robados por un ladrón de tumbas sin conciencia. Anatoly Moskvin había momificado los cuerpos de estas niñas, no con fines necrofílicos ni como una colección morbosa, sino, según sus palabras, como un acto de salvación. La policía comenzó a inspeccionar la escena, desconcertada por lo que sus ojos estaban viendo. En las habitaciones, algunas de las niñas muñeca estaban en una especie de estado de reposo, sentadas con las piernas cruzadas en el suelo o recostadas sobre almohadas. Una de ellas incluso tenía un libro abierto entre sus manos, como si estuviera leyendo. Otro cuerpo, más cerca de la cocina, estaba sentado sobre una silla, con un sombrero pequeño y una bufanda alrededor del cuello. Las niñas parecían, en cierto sentido, estar vivas, pero en un estado surrealista, como si un alma nunca hubiera partido. Al revisar más de cerca, los investigadores descubrieron que Anatoly Moskvin había empleado métodos inusuales para conservar los cuerpos. Usaba una mezcla química de sal y bicarbonato para deshidratar los cadáveres, lo que impedía que se descompusieran más rápido. Les inyectaba una sustancia viscosa para hacer que la piel no se agrietara y cubría los cuerpos con cera y resina para que mantuvieran una apariencia artificial. En algunas de las figuras, los ojos estaban hechos de vidrio o botones y sus rostros, si bien conservados, no parecían humanos del todo. Estaban artificialmente recreados, casi como máscaras de cerámica, inquietantemente perfectas pero vacías. Anatoly los vestía con ropa que él mismo confeccionaba o modificaba, con la atención al detalle que solo un hombre obsesionado podría tener. Les ponía zapatos de niña, vestidos con encajes, y las sentaba en lugares donde pudiera contemplarlas durante largos periodos. Para él, estos cuerpos momificados eran más que simples cadáveres. Las había rescatado de la muerte. Les había dado una segunda oportunidad de existir, de seguir jugando en un mundo que ya no les pertenecía. Pero lo que más desconcertante fue el comportamiento de Anatoly. Durante su arresto, él no mostraba señales de arrepentimiento ni de angustia por lo que había hecho. En cambio, le explicó con calma y tranquilidad a los investigadores que sus niñas necesitaban su amor, su cuidado. Para él, esas pequeñas momias no eran un crimen, sino una forma de vida. Les había dado el descanso que ellas merecían. ¿Quieres seguir con el relato escabroso? Antes te invito a que conozcas la historia de Arne Cheyenne y cómo fue poseído por el diablo. ¿Dónde empieza la locura? Pero, ¿cómo se llega a la conclusión de que robar cadáveres de niñas y conservarlos como si fueran muñecas no es solo un acto macabro, sino una forma de amor y devoción? Para comprender la mente de Anatoly Moskvin, primero debemos entender cómo se construye una obsesión tan enfermiza. A lo largo de su vida, Anatoly se mostró como un hombre altamente intelectual, pero profundamente solitario. Su fascinación por la muerte y las culturas antiguas comenzó desde joven, cuando se interesó por las lenguas muertas y las civilizaciones que rendían culto a los muertos. Le fascinaba el mundo de los muertos, la forma en que diferentes culturas trataban a sus difuntos, pero a medida que avanzaba en su vida, esa fascinación comenzó a tomar un giro oscuro. La realidad que Anatoly construyó era completamente diferente de la de las personas comunes.
Si bien vivía con sus padres en un hogar aparentemente normal, su mente se alejaba cada vez más del mundo tangible. Su fascinación por las tumbas buscaba algo más en ellas. Las niñas muertas, en su mente, no estaban realmente muertas, estaban simplemente olvidadas, relegadas al olvido eterno. Para Anatoly, la muerte no era un fin, sino un proceso del cual se podía resucitar de alguna forma. Con el paso de los años, se convenció de que esas niñas le estaban pidiendo ayuda. Les hablaba mientras las desenterraba, asegurándoles que las cuidaría y que les daría una nueva vida. Les traía flores, les cantaba canciones, les leía cuentos. Para él, no las estaba despojando de su humanidad, sino salvándolas de una muerte que era injusta y olvidada. Esto, claro, no era más que el reflejo de un hombre profundamente perturbado, y la sociedad, finalmente, se enfrentó al monstruo que había estado oculto debajo de un erudito. Pero la pregunta persiste: ¿qué mezcla de soledad, obsesión y distorsión de la realidad lleva a una persona a convertir los cadáveres de niñas en muñecas humanas? Anatoly nunca pudo dar una respuesta clara, pero lo que quedó claro es que su mente había cruzado una línea irreversible entre el amor, el delirio y la muerte. Cuando encontraba una tumba adecuada, volvía de noche, exhumaba el cuerpo cuidadosamente y se lo llevaba a casa. Una vez allí, comenzaba su macabro ritual. Les inyectaba mezclas químicas caseras, rellenaba los cuerpos con trapos, los cosía, los recubría con cera y resina, les hacía máscaras de yeso o arcilla y luego les daba una nueva identidad. Las vestía, les daba nombres, les celebraba cumpleaños, les leía cuentos. En su mente no eran cuerpos, eran niñas, vivas. ¿Era simplemente un enfermo mental o había algo más, algo deliberado, consciente, perversamente meticuloso? Sus padres, con quienes vivía, afirmaron que nunca sospecharon nada. Pensaban que esas muñecas eran parte de una extraña afición artística. ¿Realmente no lo sabían o simplemente eligieron no ver? En la casa también encontraron diarios. Anatoly había documentado cada exhumación, cada intento de momificación, cada conversación que afirmaba tener con las niñas. Escribía en ruso, en alemán, incluso en lenguas muertas. Había cartas dirigidas a las familias de las niñas, escritas como si fueran de ellas, como si quisieran decirle a sus padres que estaban bien, que eran felices. Entre los textos había poemas, hechizos, dibujos de círculos rituales, cánticos. Era como si, en su mente, las estuviera guiando hacia otra forma de existencia. Cuando se le preguntó si las había agredido sexualmente, su respuesta fue tajante: jamás. Él las consideraba sus hijas adoptivas, a veces sus amigas, a veces sus compañeras espirituales. Y sin embargo, lo que más aterraba no era lo que decía, sino cómo lo decía: sereno, convencido, casi cariñoso. Un equipo de psiquiatras determinó que Anatoly padecía esquizofrenia paranoide. Fue declarado inimputable. Desde entonces, permanece internado en una institución psiquiátrica bajo vigilancia. Pero el caso no se cerró en la conciencia pública. Las familias de las niñas nunca obtuvieron una verdadera respuesta. Algunas supieron que los restos de sus hijas habían estado durante años sentados en el sofá de un desconocido. Que alguien les cantaba, les ponía cintas en el pelo, les deseaba buenas noches. ¿Puede haber algo más desgarrador? Un padre declaró a los medios: mi hija estaba muerta, pero al menos la había enterrado. Había llorado su pérdida. Me robaron el cuerpo, me robaron el duelo, me la convirtieron en una cosa. Y esa es quizá la herida más profunda. Anatoly Moskvin no fue un asesino en el sentido tradicional. No mató a nadie, no empuñó un arma. Fue un atentado contra la memoria, contra el descanso eterno, contra la dignidad humana.
¿Qué impulsa a alguien a robarle la muerte a un niño? ¿Qué monstruo o qué tipo de herido profundo puede mirar un ataúd infantil y ver en él una promesa de compañía? Hoy, su caso sigue siendo uno de los más perturbadores de la historia criminal rusa, un recordatorio escalofriante de que, a veces, el verdadero terror no grita, susurra. Se esconde en el silencio de una biblioteca, en el andar de un académico, en una casa como cualquier otra. ¿Y tú? ¿Estarías seguro de lo que hay detrás de la puerta de tu vecino? ¿Crees que Anatoly Moskvin era un enfermo mental o un monstruo consciente de sus actos? Déjanos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro y desconcertante. Nos vemos en el próximo episodio de Crímenes del Mundo. Si esta historia te ha estremecido tanto como a nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con quienes aman el misterio, el crimen y lo inexplicable.